Muchachos, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy 29 de septiembre del 2023, Ingeniería del Software 2. Hoy vamos a hablar sobre construcción de software. Ya vimos la parte de diseño, donde ustedes hicieron un acercamiento, hicieron a través de la implementación de los frameworks orientados hacia el frontend. Nos hicieron una parte de diseño y hicimos un acercamiento y estudios sobre los diferentes frameworks que existen en el mercado orientados hacia el frontend, ¿cierto? Que es momento lo que tenemos aquí en la pantalla. Hicimos un acercamiento a Angular, React, hablamos sobre Bootstrap y los demás lenguajes de programación que a través de los frameworks nos ha permitido pues agilizar el desarrollo de software, que es lo que hoy en día estamos observando. Bien, en esta parte de ya empezamos entonces a hablar de un poco lo que es el backend y específicamente pues entra ya la construcción del software, de darle que esas funcionalidades ya a través de base de datos se generen persistencia sobre los datos. Entonces vamos a recordar rápidamente lo que es un framework, el concepto de lo que es un framework y las diferentes características que deben tener las aplicaciones hoy en día para que nosotros cuando vamos a hacer esa implementación tengamos claridad de cómo hacerlo. Bien, el framework, por lo que nosotros conocemos, es un esquema de marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto con objetivos específicos. Una especie de plantilla que sirve como punto de partida para la organización y desarrollo de software. Y aquí es importante tenerlo claro. Los frameworks no le hacen todo a uno, simplemente le agilizan el proceso de desarrollo de software. Por eso es importante que los estudiantes, cuando llegan a un framework, tengan conocimiento del lenguaje de programación sobre el cual está montado el framework, porque el framework no les va a permitir hacer todo. Entonces, cuando necesitan hacer una funcionalidad adicional, si no conocen el lenguaje, pues obviamente van a tener muchos problemas, ¿sí? Y eso es importante y claridad que se debe tener, porque me he encontrado con estudiantes de varias universidades donde he sido la oportunidad de ser profesor, que se enfrentan a un framework de entrada sin tener conocimientos del lenguaje sobre el cual está montado el framework. Entonces cuando se dan cuenta que el framework realmente no les hace todo, sí les agiliza muchas cosas, entonces comienzan a tener problemas. Entonces hacen lo al revés, comienzan después a aprender el lenguaje y ahí se convierte en un proceso donde la escala de aprendizaje se invierte, por decirlo así. O sea, se supone que los frameworks se construyeron para que agilizara el desarrollo de software y no que se ralentizara el mismo. Entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Por eso es que el estudiante debe ir paso a paso. Si yo necesito verme fuerte en aplicaciones de backend, de frontend, y no tengo conocimiento de Java, de JavaScript, no tengo conocimiento de TypeScript, no tengo conocimiento de CSS, de HTML, pues obviamente se me va a complicar la cosa. Cuando las aplicaciones requieren hacer cosas adicionales que los frameworks no lo permiten. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la construcción de un software orientado hacia la web debe tener unas características, ¿sí?, que se hagan modernos, que tengan esas características que le permitan a ese software impactar en el sector en el cual le estamos apuntando, en el sector empresarial. Vamos a hablar de unas características que deben tener hoy en día los software como mínimo, ¿sí?, para que sean modernos a lo que hoy en día está pidiendo el sector empresarial. Primero que todo, pues tener claro de que si estamos hablando de una aplicación web, ya no se concibe aplicaciones que no tengan certificados SSL. Por eso hablamos de HTTPS, ¿sí?, que es el protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Entonces, de esta manera, lo que hoy en día debe tener una aplicación, o no se debe entrar a una aplicación que no tenga certificado de seguridad. Hablamos también de los famosos botones fantasma. Se trata de botones opacos que no tienen color de fondo, son transparentes y actualmente cada vez estos botones se utilizan en acciones de marketing web. Esto se debe a que al ser transparentes se pueden combinar con imágenes de fondo creando botones más vistosos. Con esto se puede resaltar acciones importantes en la web para empresas como, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta característica, pues a nivel de marketing nos va a permitir poder
agilizar ciertos procesos. Diseños de One Page. Entonces ya todos tenemos claro de que hoy lo que se está buscando fuertemente es que las aplicaciones todas se carguen, pues se minimice el estar pasando entre páginas. Y lo ideal es que nosotros podamos tener una estructura donde la persona en una página pueda hacer muchas funcionalidades. La microanimación es una tendencia al 2022, que estamos en el 2023, pero sigue fuertemente, donde nos da una experiencia de satisfacción del usuario con un sitio web. ¿Sí? Entonces las microanimaciones son fuertes y se está dando sustancialmente. El uso de imagen Gero, debido a que el minimalismo web está predominando como tendencia en el 2022, está siendo cada vez más usadas. Un ejemplo lo podemos encontrar en los videos de grandes dimensiones que se ubican en las cabeceras de la web. ¿Sí? Se está viendo mucho eso porque eso permite poder resaltar mucho más lo que yo quiero hacer en mi sitio web. Acuérdense que uno siempre busca que todo entre por los ojos y yo quiero llamar la atención de entrada. Esto es importante. Menús en la parte inferior. Ya todos vemos que WhatsApp, que Instagram han optado por colocarle en la parte inferior los botones, pues eso ya es una tendencia y ya lo podemos ver fuertemente. El uso de Material Design, ¿sí? El uso de Material Design sigue siendo tendencia en el 2022. Se trata de un framework de objetos con relieves y sombras en capas que permiten generar sensaciones tangibles, son con los mismos. Asimismo, facilita la creación de diseños responsivos para la web. Uso de certificación de notificaciones push fuertemente, ya todas las aplicaciones hoy en día que vemos nosotros lo hacen, que usted tiene su celular corriendo bajo segundo plano y empiezan a entrarle mensajes de notificaciones, etcétera. Web autogestionables. Las web autogestionables son aquellas que permiten crear, editar y publicar contenido directamente sin dependencia de terceros. Entonces plataformas como Wix, que es la más popular que nosotros vemos en esta parte del mundo, pues nos permite hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Donde usted, sin tener conocimientos en HTML, pues le permite usted a un usuario poder construir un sitio web de una manera mucho más rápida. Las animaciones rotativas, ¿sí? Esta forma de enganche pues es fundamental y todo lo vemos. Cada vez que entramos nosotros a una página, pues vemos esas imágenes y animaciones que se están rotando todo el tiempo y que aparecen pues de acuerdo a la dinámica de mi sitio web. Si hoy por ejemplo hoy se termina el mes de amor y amistad, y octubre y noviembre comienza un proceso de incluirnos en temas de Navidad, pues empiezan a aparecer cabeceras donde le van a empezar a ofrecer a usted promociones, etcétera, sobre Navidad. Eso es lo que hace referencia. Listo. En todo este proceso de empezar a construir software, entonces vamos a hacer una introducción hacia dos aplicaciones que debe conocer todo desarrollador de software, ¿sí? Que es la aplicación GitHub y la aplicación de Git, ¿sí? Estas dos aplicaciones, pues yo sé que muchos lo han utilizado ya, pero el que no debe empezar a introducirse en para qué se utiliza, porque para el segundo corte, la aplicación yo la voy a descargar a través de Git, utilizando GitHub, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es el objetivo de Git? Entonces, estas aplicaciones, GitHub, dice, es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de cualquier desarrollador y que fue comprado por Microsoft en junio del 2018. La plataforma está creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas y que como usuario no solo puedan descargarte la aplicación, sino también entrar a tu perfil para leer sobre ella y colaborar con tu desarrollo. Entonces, GitHub, ¿qué es lo que me va a permitir? Que cuando usted está desarrollando una aplicación, la pueda subir en la nube y pueda trabajar de forma colaborativa con otras personas, con otros desarrolladores, ¿sí? Si estoy trabajando en una empresa o un desarrollo y las personas están trabajando remoto, entonces yo puedo crear un repositorio en GitHub para que todos colaboren y todos vayan subiendo las actualizaciones que van siguiendo. ¿Qué es lo que hace entonces Git? ¿Y cuál es la diferencia con GitHub? Porque a veces confundimos y creemos que es lo mismo. No. Git es un control de versiones. O sea, esto se utiliza para que cuando nosotros tenemos un desarrollo, le hagamos seguimiento a ese desarrollo y cada vez que hagamos modificaciones, podamos saber qué impacto pudo haber tenido la aplicación, la actualización sobre mi aplicación.
Esto pues le va a permitir a usted poder controlar si en un momento dado la aplicación falla, cuál fue la última actualización que usted hizo y poderla reversar para seguir trabajando. Entonces Git le va a permitir a los desarrolladores hacer seguimiento sobre las diferentes modificaciones que se le hacen sobre un software, ¿sí? Bien, entonces GitHub y Git pues están legalmente estructurados y permiten de que los dos puedan coexistir. Entonces Git es un portal para gestionar aplicaciones que utiliza el sistema Git. Entonces se están utilizando los dos interrelacionados para poder trabajar. Además permite migrar el código y descargar las diferentes versiones de una aplicación. La plataforma también hace las veces de red social, conectando desarrolladores con usuarios para que estos puedan colaborar mejorando las aplicaciones. ¿Cómo funciona entonces el tema de Git? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, dice, un sistema centralizado? Si falla el servidor, todo comienza a ir mal. Entonces, si usted está trabajando en un desarrollo y todos están trabajando sobre una única plataforma, ¿qué va a ocurrir cuando el sistema central falle? Pues los demás desarrolladores van a quedar bloqueados y no van a poder seguir trabajando. Git y GitHub trabajan el concepto de lo que es un sistema distribuido. Entonces yo tengo mi versión, mi propia versión en mi computadora del software, y cuando ya yo creo que está lista, la subo al servidor, y eso no me va a impedir a mí de que yo pueda trabajar o pueda seguir trabajando, ¿sí? Entonces es el concepto de lo que tenemos nosotros. Si el servidor falla, no importa, porque cada uno de los desarrolladores va a tener una versión en su computadora y puede seguir trabajando hasta que el sistema central se solucione la problemática, ¿sí? Entonces esta es la ventaja que tenemos nosotros cuando estamos trabajando sobre un sistema centralizado versus un sistema distribuido. Entonces cuando hablamos de Git y GitHub, estamos hablando de un sistema distribuido. Entonces el servidor falla, cada programador tiene una versión que puede seguir trabajando, lo que acabamos de decir. Si esto falla, cada programador va a tener en su respectivo computador la versión del programa y va a poder seguir trabajando. Usos de Git, entonces nos permite historia de versiones, almacenar código, trabajar en equipo. Cuando se introduce un error, se minimiza la cantidad de código a revisar, ¿sí? ¿Cómo instalamos Git? Aquí está la plataforma. La idea es que ustedes lo descarguen para que la próxima clase podamos revisar cómo funciona y algunos detalles sobre Git. Cuando vamos a empezar a trabajar con Git, Git nos permite a nosotros una interfaz de comandos llamado Git Bash, sobre el cual nosotros podemos ejecutar comandos para interactuar con Git y con GitHub. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Cuando yo ejecuto git-version, de esta manera yo sé si Git está trasladado en mi computadora y él me va a mostrar a mí la versión que tengo instalada. ¿Listo? La configuración inicial de Git, entonces con Git ejecutamos el comando config-global user.name Edwin Barrientos, ¿sí? Configuración Git se usa con guiones a nivel global, de tal forma que cada vez que yo vaya a crear un proyecto, pues de una vez él comience a seguirlo, ¿sí? Y aquí tenemos estas configuraciones donde registramos nuestro correo electrónico, nos registramos como usuario y empezamos entonces a trabajar todo este proceso de Git con GitHub. GitHub pues ya es el repositorio en la nube, entonces entramos a la plataforma y creamos nuestro repositorio. ¿Listo? Comandos básicos de Git: ls para ver carpetas, pwd para ver la ruta en la que nos encontramos, cd para movernos entre carpetas, cd para salir del directorio, mkdir para crear directorios, git init para inicializar un proyecto. Siempre y cuando nos ubiquemos en la raíz, ejecutamos el comando git init y empezamos a seguir el proyecto. ls-a para listar archivos ocultos. Si entramos a la carpeta .git, vemos que los diferentes archivos de configuración. Entonces vamos tomando los comandos más sobresalientes que vamos a utilizar en Git. Bien. Un repositorio en Git dice: si queremos empezar a usar Git, necesitamos saber dónde alojar nuestros repositorios. Un repositorio, ¿sí?, donde vamos a tener múltiples archivos. Hay dos maneras que puedes alojar tus repositorios: uno en línea, en la nube, y la segunda es fuera de línea, autoinstalado en tu servidor. Hay tres servicios de alojamiento populares con Git. El más conocido y el que yo personalmente utilizo es GitHub, pero existe también GitLab y Bitbucket, que son también repositorios que están interconectados con Git.
Entonces, ¿cómo instalamos Git? Sudo apt, ¿sí? Aquí se hace la configuración, ¿sí? Aquí podemos trabajar también con Git. Git también tiene una parte de que nos permite trabajar de forma gráfica, pero yo recomiendo siempre trabajar con la parte por comandos. Y aquí tenemos pues el repositorio en GitHub, que es sencillo. Normalmente lo que hace el programador es crear una cuenta, y una vez crea la cuenta pues se autentica ante la cuenta y crea el repositorio, y ahí le da todas las instrucciones que debe seguir, ¿sí? Entonces aquí podemos ver crear un repositorio, nos da la información básica, y en base a esto nosotros empezamos ya a sincronizar nuestra aplicación local con la aplicación en la nube, con la aplicación en GitHub. ¿Listo? Aquí esto es carpintería. Aquí tenemos los datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya yo tengo un repositorio, cuál es la dirección que me va a ofrecer a mí la plataforma para yo poder clonar un repositorio y descargarlo en mi computadora para empezar a trabajar y empezar a desarrollar software, ¿sí? Por eso se habla de clonar. Clonar, pues ya sabemos que es descargar en mi computadora la versión exacta de lo que está en el repositorio. Aquí es la forma como se hace esa clonación: git clone y la dirección que me ofrece GitHub. Ejecutando este comando, él me va a descargar todos los archivos, y en mi computadora va a quedar toda la versión 100% como la pudo haber hecho otra persona, y yo puedo seguir trabajando y colaborando sobre la misma. Bien, aquí tenemos estos comandos, y aquí tenemos la sintaxis normal que se hace sobre cuatro aspectos que hay que tener presente cuando vamos nosotros a subir una modificación al GitHub. Lo primero que nosotros ejecutamos es el comando status. Git status lo que le va a decir a la computadora, ¿sí? Dice lo siguiente: necesitamos revisar los archivos que has modificado. Entonces Git comienza a saber que estos archivos, en este caso sample.html, ha sido modificado, por lo tanto aparece en rojo. Cuando nosotros ejecutamos git add y por ejemplo colocamos el punto, ¿qué le estamos diciendo a la computadora? Con add, la ayuda de listar los cambios, puedes agregar todos los archivos que quieras y cargarlos con el siguiente comando, ¿sí? Al colocar git add el nombre del archivo, o simplemente colocando git espacio punto, usted va a poder saber que los archivos que ya estaban siendo seguidos, que estaban en rojo con status, ya van a poder ser montados en el repositorio, ¿sí? En este caso, si colocamos git add, entonces le damos enter, y de una vez dice que ya está agregado ese listo. ¿Para qué? Para que usted haga un commit, y el commit usted le va a empezar a decir a la computadora qué fue la modificación que usted hizo, o cuál fue el aporte que usted le hizo a esa aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo le hago un commit aquí, yo voy a colocar -m y coloco el mensaje que me va a permitir decirle a los demás desarrolladores qué fue lo que yo hice en esa actualización que voy a subir a GitHub, ¿sí? Cuando ya hacemos el commit, le decimos git push, y con git push lo que hacemos es que mandamos la información hacia el servidor, ¿sí? Porque ojo, con git add todavía yo no he enviado nada, simplemente están listos los archivos para ser enviados. Hago el commit para decirle qué es lo que yo necesito, cuál es el historial de cambios y qué fue lo que yo hice, y cuando ya tengo ese commit listo, lo hago es que lo replico ya en el servidor a través del comando push. Entonces si yo coloco git push, entonces se va de una vez ¿a dónde? A la rama principal. En este caso, ya más adelante vamos a ver sobre qué son las ramas, etcétera, porque nosotros podemos trabajar proyectos con diferentes bifurcaciones, y eso lo podemos hacer también. Entonces con git push le decimos git push enter, o git push origen master, o el origen de la rama principal, y en la información comienza a subirse hacia el servidor. Listo. Entonces esto es lo básico, esto lo vamos a ir implementando a medida que vamos avanzando. Pero por ahora lo que yo quiero que me entendieran era que necesitamos tener claro que estas dos herramientas, tanto Git como GitHub, son necesarias en la construcción de software. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a revisar en el próximo video. Vamos a hacer un primer trabajo, vamos a hacer un acercamiento al framework Laravel. Les voy a explicar cómo se instala, y esa sería entonces la clase de mañana sábado, ¿sí? Vamos entonces a explicar cómo se instala Laravel,
y ustedes van a hacer todo el ejercicio a través de un manual que yo les hice, un instructivo que les hice para que ustedes puedan aprender a instalar el mismo. Listo, muchachos. Entonces por ahora vamos acá, GitHub, le hago el ejercicio, es que ustedes instalen Git en su computadora y creen una cuenta en GitHub para que mañana cuando hagamos el ejercicio de instalar Laravel, pues ustedes hagan todo el proceso y ese primer ejercicio de Laravel lo puedan subir al repositorio. Esa es la tarea. Que estén muy bien.